Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Amén. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Qué gusto el poder estar acá, el poder vernos una vez más. Hace más o menos unos 15 años me preguntaban, tu cumpleaños. Yo en broma decía, sí, ya a esta edad, fue eso casi como 15 años, ¿verdad? A esta edad ya no los celebro, ya los lloro, decía yo. Y se reían conmigo, sí, no, qué exagerado. No, pero ahora sí ya, ahora sí ya se llora, no se celebran. No, hombre, los años pasan. Por cierto que mi cumpleaños y también el de Luz, que somos del mismo día, es hasta mañana. Así que hoy todavía no se aceptan los feliz cumpleaños porque todavía tenemos un día más en este año. Así que todavía no son bromas. Muchas gracias cuando nos dicen feliz cumpleaños. Pero es que uno quiere extenderlo. Estaba contando porque mi mamá dice que yo nací como a la 1 de la mañana. Ella sabe la hora exacta, pero 1 y algo. Entonces digo, híjole, me quedan 7 horas. Todavía. Pero ya va llegando. Bueno, así que horas. Sí. Pero le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, como dice esa canción, ese canto que estamos entonando. Dios ha sido bueno con nosotros. Ha sido un Dios fiel y va a seguir siendo fiel. ¿Cómo no estar agradecidos con Él, verdad? Porque Él es bueno, grande, maravilloso. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en el mundo, en la iglesia y en los creyentes. Esta semana, hoy vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo y de lo que significa, el propósito y la evidencia que hay del mismo. Tienen unas hojitas ahí, no sé si ya todos tienen una hojita. Así como les expliqué la semana pasada, lo escribí todo, lo escribí bastante. Hay unas partes que sí me van a tener que ayudar a irlas llenando, pero les puse bastante información. Lo que pasa es que yo creo que, como el tema de la semana pasada y este tema es tan rico en información, que a veces uno aquí lo dice rápido y no da tiempo de tomar nota de todo, pero yo creo que esta parte del Espíritu Santo esta información, ¿verdad? El Espíritu Santo es tan importante que me gustaría que la guarden. Por favor, ténganla en un lugar donde la puedan leer. No vamos a ver todos los versículos que están ahí en esa hoja, vamos a ver algunos, pero de todos modos los dejo ahí como referencia para que ustedes puedan estudiarlo. En cualquier momento, si tiene alguna duda del Espíritu Santo o algún concepto que no esté claro, puede ir ahí, lo puede ver. Y si la semana pasada no tienen el de la semana pasada, los animo a que, me imagino que tenemos más copias. Si no tenemos copias aquí a la mano, me avisan, yo se los puedo mandar con mucho gusto. La enseñanza está en el website, así que pueden ingresar ahí, puede llenar lo de la semana pasada y tenerlo también en la información que ha recibido. Recuérdese que esa información que tenemos, yo sé que no todo se nos queda, ¿verdad? No todo lo podemos retener, es bastante información, pero nosotros lo tomamos o aprendemos y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordarlo en el momento necesario. El Espíritu Santo viene y nos recuerda, así que tomemos esa información y que la podamos aprender. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo y que sea Él el que habla en nuestras vidas. ¿Se pueden poner unos segunditos conmigo, por favor? Y vamos a orar y que el Señor sea el que hable en esta tarde. Señor, gracias te damos porque nos permites estar aquí juntos, nos permites venir a alabarte, a bendecirte, a exaltarte. Y ahora, Señor, queremos oír de ti, que seas tú hablando en nuestras vidas. Señor, que seas tú
hablando a nosotros y que lo que vamos a aprender lo atesoremos en nuestros corazones, lo podamos poner en práctica. Yo te pido que tú bendigas mi vida, que seas tú hablando, no yo, Señor, y te doy las gracias porque es un privilegio el poderlo hacer. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra, y nos preparamos para recibir de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor, que Él es digno de alabanza, digno de adoración. Puedes tomar tu lugar. Y muy bien, el tema de hoy, como pueden ver, es el bautismo del Espíritu Santo. Y esta sería la segunda parte del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos ahí, donde si ya que tienen sus hojitas conmigo, vamos a ir hablándolas y vamos a ir llenando. Y vamos a empezar ahí donde dice conceptos generales. Y ahí en la primera parte, donde usted está leyendo ahí, hay un espacio y dice, es quien bautiza, espacio, es quien bautiza en el Espíritu Santo. Ahorita vamos a llenar eso. Pero la pregunta sería, ¿quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Y a veces uno dice, bueno, no me dé la respuesta, pero ayúdeme a analizarlo. En el Evangelio de Marcos, Juan y Lucas hablan de eso, de quién es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver los versículos y ya con eso ustedes se van a dar cuenta y me van a decir entonces quién es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y vamos a ver en Marcos capítulo 1, en el 7 y 8. Y dice, y predicaba, hablando de Juan el Bautista, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Cuando habla de él, hablaba de Jesús. Y en Juan 1:33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién creen ustedes que era cuando le dicen sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Muy bien. Entonces, en su hojita pueden llenar ahí. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Quién es quien bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Entonces, ahí va a poner Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Porque tal vez no lo habíamos visto de esa forma, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, y eso lo pueden escribir ahí, el Espíritu Santo no residía permanentemente en las personas. Le va a ir saliendo la respuesta en la pantalla por si no me puede seguir en lo que digo, pero ahí va a estar en la pantalla. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía permanentemente en las personas. Venía sobre ellos el Espíritu de Dios y los ungía para que realizaran tareas específicas en lugares específicos, en momentos específicos. Los profetas del Antiguo Testamento eran ungidos por el Espíritu Santo para hablar las palabras que Dios quería que ellos hablaran. Y ellos siempre hablaron inspirados en el Espíritu Santo. Algo interesante que fíjense que Ezequiel habló un día y dijo que Dios pondría, dice, en su pueblo su espíritu. Y eso lo habla en el libro de Ezequiel capítulo 36, 27, pero dice que Dios pondría el espíritu, su espíritu dentro de su pueblo. Y fíjense que si ustedes se ponen a pensar cuando eso sonó, cuando eso lo dijo, haber pensado, ¿cómo el Espíritu de Dios va a estar en las personas, verdad? O sea, él dio la profecía, pero en ese momento sonaría como raro, ¿verdad? Porque imagínense, el Dios poderoso, lo honraban a él, sabían que era grande. ¿Se acuerdan cuando se iba el pueblo de Israel y vieron cuando Moisés sube al monte y ven que Dios está sobre el monte y ellos tienen miedo y dicen, no, y hasta se tuvieron temor por ver el poder y la presencia de Dios ahí? Ahora que vienen a este profeta y dijera, bueno, va a vivir dentro de su pueblo, era como wow, o en el pueblo, ¿verdad? Y a nosotros ahora se nos hace bastante común porque sabemos que
que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces ahí donde podemos, en la siguiente línea dice, recibimos el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Y esto sucede en el momento de confiar en Cristo como Señor y Salvador. Recibimos el Espíritu Santo. Y solo para dejárselos ahí de referencia, en el versículo en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, recibimos el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, la promesa del Espíritu Santo. Y es a partir de ese momento que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, y hace morada en nuestras vidas. Pero fíjense que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente. El primero viene a ser morada en nosotros. Y en la siguiente línea ahí ponga el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente. Entonces son dos cosas, el recibir al Espíritu Santo cuando recibimos al Señor y el ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ponga ahí, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente. Y puede darse en el momento de que una persona acepta a Jesús, en el momento que cree, puede suceder, o bien puede suceder más adelante. Y eso lo podemos ver, ahí tiene referencia en el libro de Hechos, habla de las dos. Personas que que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el momento de haber recibido a Jesús y otros que lo hicieron más adelante. Y luego yo me quiero ir al siguiente que dice, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo es para, y ahí va a escribir, hoy. La promesa del Espíritu Santo es para hoy. Y yo quiero que miren esto conmigo, porque yo quiero que ustedes lo analicen conmigo. Hechos 2, 38 y 39. Vamos a leerlo, si lo podemos ver. En Hechos 2, 38 y 39 dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿me pueden ayudar a leer el 39 todos juntos? Vamos a leerlo a las 1, 2 y 3. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, dice. Pero bueno, al punto que yo quería ir acá es que la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para hoy. Debemos entender que la promesa del Espíritu Santo no es para otro tiempo, es para ahora. Es para cada uno de nosotros. Es para que nosotros lo podamos disfrutar, lo podamos vivir. Y recuérdense que yo les marqué ahí la promesa del bautismo del Espíritu Santo y la promesa. Y ahí también el 39 dice, porque para vosotros es la promesa. Porque en el versículo anterior leímos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso quiere decir de que esta promesa es para nosotros y es para hoy y es para nuestros hijos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Ahora, es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ahorita vamos a leer el propósito y vamos a ver eso, pero yo quiero que ustedes lo puedan oír, entender. Y no sé si así como ustedes conmigo, igual de la misma manera nos vamos a motivar, emocionar de eso, porque esa es una bendición. Primero, que el Espíritu Santo mora en nosotros, y segundo, ser llenos, bautizados de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. O sea, es algo poderoso para nosotros, pero es algo que lo vamos a obtener hoy en día. Y no solo es para unas cuantas personas, es para el que cree en Jesús. Ahora, yo lo quiero llevar al siguiente punto, y ahí sí está un poquito más extenso lo que escribe ahí, porque fíjense que ahí hay una explicación o una definición del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo y yo quiero que la puedan leer conmigo y la vamos a leer porque es tan importante. Dice, la dotación de Dios. A ver si me ayudan a leerlo. ¿Me ayudan a leerlo todo lo que está ahí?
Dice, la dotación de Dios por medio de la cual capacita a cada creyente. Entonces ponga creyente ahí. Y ahora me ayudan a leerlo todo junto. 1, 2 y 3. La dotación de Dios por medio de la cual capacita a cada creyente para predicar las buenas nuevas de salvación, sanar enfermos, liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón, como una extensión del ministerio de Jesús en la tierra. Y ahí dice Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que aquí lo interesante es y recibiréis poder. Y cuando pensamos en recibiréis poder, sí, pensamos en toda esta parte, predicar las buenas nuevas de salvación, sanar enfermos, liberar a los cautivos, y sí necesitamos ese poder para poder hacer eso. Y ahí dice, y una extensión del ministerio de Jesús en la tierra. Y me gustó mucha descripción, porque en Juan 4:18 no va a estar ahí en la pantalla, Jesús dijo lo mismo, si usted tal vez se ha de acordar, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para buenas nuevas de salvación, y empieza a dar el mismo listado que está escrito acá, porque Jesús dijo eso, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y entonces, esta definición que vimos aquí, si podemos regresar otra vez, por favor, la dotación de Dios, esa descripción habla de lo que Dios nos capacita a hacer y nos da ese poder para que nosotros podamos hablar de las cosas de Dios, porque necesitamos ese poder. Pero después viene otro párrafo, y ese también yo creo que es importante que lo entendamos, porque dice, además, al caminar en el poder de Dios y con la guía del Espíritu Santo, ahí va a poner el creyente, y ponga creyente, y quiero que lean conmigo en la siguiente parte. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Me ayudan a leerlo? Del párrafo dice, además, al caminar en el poder de Dios y con la guía del Espíritu Santo, el creyente podrá soportar y triunfar sobre la tentación, manifestar los dones del Espíritu, ser sal y luz del mundo, conocer las verdades de Dios y ponerlas en práctica, enseñándolas y promoviéndolas en toda esfera de la vida. La llenura del Espíritu Santo, muchas veces nosotros pensamos, nos da poder para hacer obras, solamente hacer las obras. Y es cierto, nos da ese poder para orar por los enfermos, para poder darle libertad a aquellos que están esclavizados. O sea, nos da ese poder. Pero también te llena de poder para todo esto, y por eso me pareció tan importante poner esta parte aquí. Nos ayuda para poder soportar y triunfar sobre la tentación, para manifestar los dones del Espíritu, ser sal y luz del mundo, conocer las verdades de Dios y ponerlas en práctica. O sea, todo esto nos ayuda. El Espíritu Santo, necesitamos la fuerza de Él para vencer todo eso, porque el enemigo está tras nosotros como león rugiente. Quiere ver cómo caemos, nos pone tentaciones, quiere ver cómo hacemos para que nosotros no sigamos caminando en las cosas de Dios. Y solo con nuestras fuerzas está difícil. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros para poderlo hacer. Y es ahí que no solo es, necesito el Espíritu Santo para hacer la obra, sí, pero también para caminar como cristiano, para poder avanzar, para hacer lo que necesitamos hacer. En Filipenses 2, 14 y 15, lo pongo aquí porque creo que es importante, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y después dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para poder resplandecer de esa forma, para poder ser nosotros esa luz en el mundo, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios constantemente. Ya sabemos que por nuestras fuerzas va a ser difícil. A veces queremos con nuestras fuerzas hacer las cosas, pero cuando ya enfrentamos situaciones nos damos cuenta que no podemos, somos débiles. Pero la presencia de Dios, su llenura, nos ayuda a salir adelante, nos ayuda a poder vencer. Y es por eso lo importante de la presencia de Dios, de la llenura de Dios sobre nuestras vidas, ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios nos lo da. ¿No creen que eso es bueno? Que somos bendecidos por tener un Dios tan bueno. Bueno,
Ahora vamos a leer algo ahí rapidito que dice otras expresiones bíblicas para el bautismo en el Espíritu Santo. Se los pongo porque así también aparece en la palabra de Dios de otras formas como lo dice. Y simplemente a veces se los pongo ahí para que lo tengamos de referencia, pero hay diferentes formas que habla de lo mismo, pero de diferentes palabras. Dice bautizado en el Espíritu Santo, bautizado con Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo cayó sobre ellos, derramar el don del Espíritu Santo, investidos con poder desde lo alto. Todas esas son expresiones bíblicas para el bautismo y ahí pueden ver la referencia que está. Y en la última, que es la que hemos hablado también, vamos a poner la promesa del Padre. Y fíjense que esta parte, quise hablar de yo sé que hay tanto que hablar, pero quise hablar de ese específico, porque en Lucas 24:49 dice así, ¿me pueden ayudar a leerlo? A las 3, 1, 2 y 3. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Miren, esa parte me llama tanto la atención, porque aquí está hablando Jesús y dice, he aquí, ¿quién lo va a enviar? Dice yo. ¿Quién va a enviar? Es Jesús. Dice, yo enviaré la promesa. O sea, yo enviaré, está hablando Jesús. Yo voy a enviar la promesa. La promesa es el Espíritu Santo. ¿Y de quién es la promesa? El Padre. Entonces ahí ustedes pueden ver que están las tres. Yo, Jesús, enviaré la promesa que es el Espíritu Santo, y dice la promesa de mi Padre. Habla de los tres. Una vez más, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, trabajando juntos, en armonía, trabajando como esa Trinidad, teniendo un mismo enfoque. Yo lo voy a enviar, el Espíritu Santo va a estar ahí, y es la promesa que mi Padre ha dicho. Los tres en ese versículo. Entonces, aquí nos habla de la promesa, y lo interesante es que Dios es un Dios de promesas, un Dios que cumple lo que promete, ¿sí o no? Entonces tenemos que saber de que Dios lo va a hacer, y ese es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Y en el bautismo del Espíritu Santo, como dijo Jesús en Hechos 1:8, ya lo hemos hablado, decía, pero recibiréis poder, ¿verdad? ¿Ves? Dice, pero recibiréis poder. Ese es el comienzo de una vida sobrenatural para el creyente. Y entonces ponga eso ahí. Es el comienzo de un estilo de vida sobrenatural para el creyente. Ahí va a poner sobrenatural. Y mire, es el comienzo de un estilo de vida sobrenatural para el creyente. Sin este poder para testificar, la vida cristiana es deficiente y no hay demostración sobrenatural de quién es Jesús. Y solo con nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Les quiero poner un ejemplo ahí de lo que es una vida sobrenatural y qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. No sé cuántos de ustedes les ha tocado cortar la grama en su casa. Os la cortaron o vieron cortar a alguien la grama, o si tienen un poquito espacio, un pequeño terreno de grama o grande. Pero existen diferentes máquinas para cortar el pasto. Y si usted se pone a pensar, hay unas que nos hacen el trabajo más grande, más fácil que otros. Pero imagínese que tiene usted que sea un campo de fútbol el que tiene que cortar. Si usted ve estas máquinas y ve la siguiente foto, ¿cuánto se va a tardar con esa maquinita? Y imagínese, le va a dar 1, 2, se va a saber cuánto tiempo. Cuando le digan, te toca ir a cortar la grama, ay Dios santo, y te toca ir a cortar el campo de fútbol, ay Dios, cuánto tiempo. Pero si le enseñan esta otra, y le dicen, vaya a cortar el campo de fútbol. Ay, sí, ¿verdad? Qué rico. Ahí hasta con figuritas y toda la cosa, ¿no? Y qué bonito. Sí, hasta la disfruta. Bueno, el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros
caminamos solo con nuestras fuerzas, es como que tenga esa maquinita de cortar grama y se vaya mecánicamente y se tarde tanto. El trabajo lo va a poder hacer, pero le va a costar muchísimo. Y en muchos momentos tal vez hasta ni va a poder llegar y va a detener su trabajo. Pero cuando tiene al Espíritu Santo de Dios, el trabajo sobrenatural se hace diferente. Eso nos ayuda a hacer el trabajo. El Espíritu de Dios nos da esa fuerza. Entonces, cuando tienes el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, puedes ir enfocado en las cosas que tienes que hacer. Y así como subiéndose en ese carrito, así está fácil, ¿verdad? Qué rico. El Espíritu Santo nos ayuda. Ese es el Espíritu Santo que tenemos. Ese es nuestro Dios. Y Él dice, aquí estoy yo para llenarte y hazlo. Pero necesitamos recibir esa promesa. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Valdrá la pena? Sí vale la pena. Y como les decía antes, no solamente es para hacer la obra, para hacer milagros, para hacer prodigios. No, es para vivir una vida cristiana agradable a Dios. Para que nos ayude en esos momentos difíciles, en esos momentos de necesidad, en esos momentos que estamos sufriendo. Necesitamos su poder. Y ahí donde usted en su hoja puede leer donde dice necesitamos de su poder y su obra para... Ponga renunciar y alejarnos. Entonces, necesitamos de su poder y su obra para renunciar y alejarnos de las cosas y actividades contrarias de la voluntad de Dios que el mundo nos ofrece. A ver si me ayudan a leerlo todos juntos. Leamos esa parte. Dice, necesitamos de su poder y su obra, del Espíritu Santo, para renunciar y alejarnos de las cosas y actividades contrarias a la voluntad de Dios que el mundo nos ofrece, renovando a la vez nuestro entendimiento y eliminando todo concepto contrario a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a eso. Y en la siguiente línea ponga, necesitamos pedir la fortaleza del Espíritu. Entonces, fortaleza va a poner ahí. Necesitamos pedir la fortaleza del Espíritu para no, pongan un no ahí, y si quieren pónganlo en grande, darnos libertades que nos impidan vivir de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuántos de aquí necesitan la fortaleza del Espíritu Santo? La necesitamos, ¿verdad? Solo así nos cuesta. Y miren, nos cuesta para no darnos libertades que nos impidan vivir de acuerdo al plan de Dios, porque como hombres nos damos esas libertades, ¿verdad? Pero no, la fortaleza del Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos ahí. Y después de eso hay una frase, hay una que me parece excelente también que se lo puse y lo vamos a leer y dice, va a poner ahí normal, en ese cuadrito, dice, la vida cristiana normal. Y miren esta parte. La vida cristiana normal va a poner ahí. Y ahora sí, si me ayuda a leerlo, lo leemos todos juntos. ¿Ya lo escribieron normal? ¿Sí? Bueno, vamos a leer todos juntos a las 3. 1, 2 y 3. La vida cristiana normal que Dios espera de sus hijos es una vida llena de demostración de su poder, del carácter de Cristo en nosotros, así como llevando su conocimiento a donde quiera que vayamos. Esto es una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, es una vida llena de la demostración de su poder. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para mostrar su poder, ¿verdad? Para poder hacer esas obras grandes que Él haga a través de nosotros. Pero también del carácter de Cristo en nosotros. Entonces necesitamos del Espíritu Santo para eso, para que podamos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y así llevar su conocimiento y poder hablar. Pero no solo es hacer la obra, es también en nosotros mismos para poder avanzar y no caer una y otra vez en las mismas situaciones, en el mismo pecado. Hay momentos tan difíciles, pero ahí es donde tenemos su fortaleza. Y esa frase ahí me gustó mucho porque lo pusieron de esa manera, la vida cristiana normal. O sea, una vida cristiana normal debería ser así. Una vida llena de demostración de su poder y del carácter de Cristo en nosotros. Eso es normal. Ahora, cuando no vivimos así, sería normal, ¿verdad? Pero
necesitamos una vida así llena del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que necesitamos una vida llena del Espíritu Santo para vencer todo lo que está pasando en este mundo? Ahora, tanto que se oye ahora, tantas cosas, identidad de género, y ahora se oye más, y que esto y que lo otro. Necesitamos del poder del Espíritu Santo en nosotros, necesitamos llenarnos de ese poder, porque ahora a veces uno habla, no, pues el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y ahora nosotros somos los que sonamos medio raros, sí, nada que ver. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Señor, necesito tu llenura y estar lleno de ti para yo seguir y avanzar, y en momentos que me pregunten yo ser claro y poderlo decir de esa forma, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces yo me voy a ir con base a lo que está la palabra de Dios, y puede ser que en momentos dados alguien nos rete, pero si eso es lo que está en la palabra de Dios, y es ahí donde estamos la fortaleza de nuestro espíritu, del Espíritu Santo, la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a ver evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Y si ustedes ven su hojita rapidito ahí, va a ver que ahí dice evidencias del poder evidencias del bautismo en el Espíritu Santo, y va a ver que hay 10, ¿verdad? Son 10 que hemos encontrado, pueden ser que haya más, pero Jesús nos bautiza para eso, para darnos poder, para testificar y mostrar con nuestra vida, una vida sobrenatural en todas las esferas de la vida. Pero hay evidencias de esa llenura. Y me gustó mucho esto porque nos da 10 pasos, 10 cosas. Y no sé si a usted le pasa, pero muchas veces cuando oímos evidencias o ser llenos del Espíritu Santo, como sabemos que es algo sobrenatural, estamos pensando en demostraciones o en evidencias muy, muy visibles y que va a pasar algo diferente en la iglesia y esa es una de las cosas, ¿verdad? O cómo la gente puede actuar. Pero yo quiero que miremos estas evidencias porque son más que solo eso. La primera que usted ve ahí dice hablar en lenguas. Y sí, con cierta frecuencia se ha enfatizado que es una señal característica de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y habla también de que, y si usted se da cuenta ahí, hay 3 pasajes en los que habla eso, de que hablaron en lenguas. Pero a la luz de la Biblia veremos que hay más demostraciones de la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que miremos. Y mire, el segundo dice, otro es testificar con poder. El tercero dice operar en señales, milagros y prodigios. El cuarto dice desarrollar el carácter de Cristo, que es lo que estamos hablando. El quinto me parece muy bien, y ahí va a llenar esa parte, dice vivir en santidad. La llenura de la presencia de Dios, una de las evidencias de la llenura de la presencia de Dios es vivir en santidad. Entonces pon ahí santidad. Y la santidad es la cualidad y actitud que nos ayuda a vivir una vida en rectitud y pureza delante de Dios. La santidad es la cualidad y actitud que nos ayuda a vivir una vida en rectitud y pureza delante de Dios. Una vez más, esta es evidencia del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una de las evidencias es esa, vivir en santidad. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, que es uno de los versículos que tiene ahí, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, eso es tan importante, hermanos, porque tal vez lo hemos leído tantas veces, pero mire, en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, o sea, está hablando, no erréis, ¿verdad? Ni los fornicarios, ni los salones, y empieza a dar una lista. Estos no van a heredar el reino de los cielos. Pero después dice, y esto erais algunos. O sea que está hablando, estos eran algunos. Y eso quiere decir que antes de conocer al Señor estamos en ese lugar.
pero Dios nos ha limpiado. Las cosas viejas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Somos nuevos en Jesús. Hemos sido santificados. Santificados, hemos sido separados. Y esa es la bendición que tenemos. Entonces, yo creo que cuando leemos, dice uno, uy, sí, caigo en esta, caigo en una de estas, caigo en esta. Pero, y sí dice la Biblia, así estaban en algunos estaban en esas, pero ya no, sí hemos sido justificados. Esa es la bendición que tenemos. Y ahora mire, Romanos 6, 21 y 22. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una vez más, cada vez que leemos algo así, yo leo algo así, a mí me emociona, porque dice, pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Por qué? Porque en el momento que no estás entendiendo que eso no agrada a Dios, es a veces hasta un orgullo. Y ustedes sabrán, muchos de ustedes sabrán que lo voy a hablar más entre los hombres. Ese orgullo, ciertas cosas es de orgullo. Sí, que yo soy mejor para esto que aquí. Y ahora que estamos en el Señor decimos, ¡ala, qué vergüenza! ¿Cómo yo podías pensar así, hablar así? El que habla, el que dice más malas palabras por minuto es el wow, qué vocabulario el que tiene. Con ese no te metas porque en un minuto te dice saber cuántas cosas. Ahora uno dice, no, hombre, eso es una vergüenza ahora. Entonces la palabra de Dios te dice, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora sí os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Ahora entendemos, ese era pecado, eso era alejarme de Dios, eso era muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Nos podemos santificar. Santificados, ser santos, ser apartados para Dios. ¿Y quién nos ayuda en eso? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo? La santificación. Entonces yo me voy a santificar. Y si me está costando hacerlo, ¿a quién le tengo que pedir por fortaleza? Al Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, porque yo necesito de tu fortaleza para poder vencer, para poder seguir adelante. Entonces, esa es otra evidencia, vivir en santidad. La 6 dice obediencia a las Escrituras. La 7 dice manifestar los dones del Espíritu. Y la 8, ahí nos vamos a detener un poquito, para servir, vale, para poner ahí, servir. Y solo me quiero poner un poquito un poquito ahí, porque detener un poquito. Y Marcos 10:45. En Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo, una de las evidencias es servir. Y eso es tan importante, porque cuando nosotros decimos es lleno del Espíritu Santo, está ungido, está lleno de la presencia de Dios. ¿En qué pensamos? Estamos pensando en grandes predicadores, en gente que ora y se sanan enfermos. Y eso, no sé a usted le pasa, pero eso es lo primero que viene a nuestra mente. Ser lleno de la presencia de Dios para poder ir y orar y que sanen. Ser lleno. Ahora, qué bueno que lo hagamos por la gloria de Dios, pero muchas veces lo hacemos para que el nombre de la persona sea levantado, ¿verdad? ¡Wow! Ora y sanan, ora y la gente cae. Y qué bueno si lo hacen para la gloria de Dios. Pero si no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, estamos en el camino incorrecto. Pero aquí la palabra de Dios dice que nos da poder para servir, no para seamos exaltados, nos da poder para servir, para ayudar a nuestro prójimo, para que la gloria sea para nuestro Dios, no para nosotros. Entonces, si usted se da cuenta, es diferente. Cuando tú eres, una de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es poder para servir. Servir es en cualquier área, es servir a mi hermano, servir a mi prójimo, ayudar a las personas. Y no solo en la iglesia, en todos lados. Nos da poder para servir. O sea que cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, a veces como les digo, nuestra naturaleza
humana está pensando, sí, es que ahora voy a tener poder para orar por la gente, para que la gente me alabe. Wow, este sí hace milagros, este sí hace esto, este sí hace lo otro. Pero una vez más, esa gloria es para nuestro Dios, ¿verdad? Entendemos eso. Pero aquí necesitamos poder para servir. Entonces, llenura del Espíritu Santo nos da el poder para servir. Y eso es lo que necesitamos entender. Ahora, el 9 dice dar testimonio personal. El 10 dice comunión íntima y continua con Dios. Y ahora, para ir terminando, ¿cómo ser bautizado en el Espíritu Santo? Y en el 1 ahí va a poner ser salvo. Esa es la primera. Entonces, para ser bautizado en el Espíritu Santo es necesario cumplir con estos pasos, ¿verdad? Que nos van a permitir gozar de esta experiencia. Entonces, 1 es ser salvo. El 2 es, a ver, ahí sí me van a ayudar porque la pusimos al principio, reconocer que Jesús, muy bien, es quien lo da. Y en el tercero dice pedirlo y recibirlo por fe. Entonces, son 3 cosas. 1 es ser salvo. Ser salvo es haber reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y decir, reconozco tu sacrificio en la cruz y que resucitaste. Después es reconocer que Jesús es el que lo da, porque ya lo leímos. Y tercero es pedirlo. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis. ¿Y qué va a pasar? Y os vendrá. Entonces necesitamos ser salvos, reconocer que Jesús es quien lo da y después pedirlo. Es importante señalar que en cuanto a la forma de hacerlo, la Biblia no especifica. No existe una forma establecida para recibirlo. Algunos lo hacen de una forma, otros de otra forma. Pero lo que entendemos es de que para ser lleno de la presencia del Señor, para ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser salvos. Creer que es Jesús quien lo da y pedirlo y recibirlo por fe. Ahora, algunas personas lo reciben inmediatamente después de convertirse, como lo leíamos antes. Otras personas toman tiempo. ¿Por qué? Dios es el que sabe. Dios es el que lo hace y Dios es soberano. Así que algunas personas, cuando se oran en grupo, son llenos del Espíritu Santo. Algunas personas en casa, otras personas con imposición de manos. Entonces, no hay una forma. Pero lo que sí podemos ver es que el bautismo del Espíritu Santo es bíblico. Y el bautismo del Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da poder para vivir nuestra vida cristiana sobrenaturalmente. Muchas veces en nuestra mente está, tengo que hablar en lenguas y entonces hasta nos da un poquito de miedo. No sé si pasa porque ¿qué si no lo hago? ¿No? Si no hablo en lenguas, qué vergüenza, van a decir que no soy espiritual porque no lo recibí, porque no oré, Y eso es lo que el enemigo empieza a pensar en nuestras mentes, ¿verdad? Pero mira, cuando lo que hablábamos de la evidencia o lo que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer. Sí, hablar en lenguas es uno, pero testificar con poder, operar en señales, milagros y prodigios, desarrollar el carácter de Cristo, vivir en santidad, obedecimiento a las Escrituras, manifestar los dones del Espíritu, poder para servir, dar testimonio personal, comunión íntima y continua con Dios. ¡Wow! Eso es buenísimo. Ser lleno del Espíritu Santo es buenísimo. Y vamos, yo quiero que oremos. Lo vamos a hacer sencillo. Yo sé que lo hemos hecho antes, pero lo vamos a hacer bastante sencillo. Y pedir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo puedes hacer llenura del Espíritu Santo continuamente, porque eso es lo que necesitamos continuamente en nuestras vidas. Si no, nunca lo has experimentado,
pues hoy puede ser ese día que Dios te llene y te bautice con el Espíritu Santo y vas a sentir ese poder, ese deseo vas a ver cómo va a cambiar nuestra vida. Vamos a cambiar de esa maquinita pequeña para cortar grama a esa grandota, ¿verdad? Pero yo creo que no solo es esa área, como les decía, ¿verdad? Ese poder es para nuestra vida como cristianos, para nuestra vida cotidiana, para ser fuertes y esa fortaleza para vencer las tentaciones, para poder agradar a Dios en lo que hacemos. Entonces yo les voy a pedir que pasen aquí, vamos a orar. Y uno es ser salvo. Yo sé que aquí todos somos salvos. Si no estoy mal, si hay alguien que no es salvo, vamos a orar. Reconocer que Jesús es el quien lo da, pedirlo y recibirlo. Eso es todo. Pedirlo y recibirlo. Entonces vamos a hacer algo. Les voy a pedir que pasen al frente. Sí, como que hay que pedirlo, pues pedirlo hay que ser voluntariamente, pedirlo, ¿verdad? Para recibirlo. Y lo vamos a hacer así, como les digo, no hay una forma específica. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda. Y solo pidamos al Espíritu Santo, ven y lléname. Y deja que su presencia se mueva. Y tú, Espíritu Santo, ven y lléname, Espíritu Santo, ven y hazlo. Recuerda que el que bautiza es Jesús. Como dice la palabra de Dios, yo a la verdad os he bautizado con agua, dijo Juan el Bautista, pero Jesús os bautizará con el Espíritu Santo. Es que deja que Él haga esa obra. Y ahí donde estás, obra. Como te digo, no lo quiero hacer, lo quiero hacer así. El Señor ponía en mi corazón así sencillo. Adorando a Dios y pidiéndole que el Espíritu Santo venga y te llene. Y cuando te bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, ¿verdad? Jesús, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, en esta tarde nosotros estamos aquí pidiéndote, Dios, que tu presencia descienda. Mi Dios, ya hemos aprendido de quién es el Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Y el primer punto es que seamos salvos. Damos gracias por nuestra salvación. Entonces, reconocer que es Jesús el que bautiza. Y 3, pedirlo para recibirlo por fe. Entonces ahí donde estás, yo te pido, yo te animo a que tú se lo pidas. Jesús, bautízame con el Espíritu Santo. Y esa es la promesa del Padre. Jesús, bautízame. Oh Espíritu Santo de Dios, desciende en este lugar. Es tu promesa, Padre, es tu promesa, Dios. Espíritu Santo de Dios, que tú vengas. Yo te animo a que se lo pidas. Abre tu boca y pídeselo. Lléname, lléname, lléname. Bautízame, bautízame. Y diga que el Espíritu Santo de Dios, Él está aquí. Su presencia está en este lugar. Él habita en ti, pero también te quiere bautizar. Y llénate de su presencia. Llénate de Él. Deja que te llene. Solo dile, quiero más de ti. Más de ti. Bautízame con tu Espíritu Santo y deja que descienda y que te llene. Oh, la presencia de Dios está en este lugar y está haciendo cosas poderosas. Oh, Espíritu Santo de Dios, desciende de una forma poderosa. Espíritu Santo de Dios, desciende. Espíritu Santo de Dios, desciende. Y solo pídeselo, pídeselo, pídeselo.
Solo hay que pedirlo y lo recibiréis, porque todo lo que pidieres, creyendo que lo recibiréis, será hecho, será dado. Porque todo lo que pidas, creyendo que lo estás recibiendo, será hecho. Y es por fe, es por fe. Oh, Espíritu Santo de Dios, desciende y llena. Toca, toca, toca. Llena. Y ahí donde estás, vamos a entonar un canto y cántalo y deja que el Espíritu Santo descienda. Enfócate en tu Dios, en tu Señor, y deja que su presencia te llene. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, llena, Señor, acá. Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @VerboSoCal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.